Buenas tardes, todos sean bienvenidos. Vamos a pasar a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, amado. Ustedes logran ver ahí, ese es el título de la enseñanza de esta tarde. El título se llama Anunciando al Mesías. Vamos a empezar, amado, una serie de estudios, voy a llamarle estudios, acerca de uno de los evangelios, y vamos a empezar con el evangelio de Marcos. Vamos a estar hablando consecutivamente del evangelio de Marcos, capítulo por capítulo. Con la ayuda de Dios, pues vamos a poder concluirlo. Antes de iniciar el estudio del día de hoy, quiero aclarar que este estudio que se va a empezar a dar, definitivamente lo hemos sacado en primer lugar de la Escritura, y posteriormente nos hemos apoyado de comentarios bíblicos, de diccionarios bíblicos, historias bíblicas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Nos hemos apoyado en varios libros. Quiero aclarar esto, amados, porque pues la realidad es que el crédito son para todos aquellos de esos libros del cual nos hemos apoyado de esta enseñanza. Y espero que sea de mucha bendición para cada uno de los oyentes. Vamos a iniciar, amados, El título, como ya decía, anunciando al Mesías. Vamos a empezar del libro de Marcos, desde el capítulo 1, de versículo 1 al 8, vamos a estar trabajando y vamos a estar estudiando ese capítulo y esos versículos. Entonces, vamos a empezar, vamos a iniciar, amado. Muchos de ustedes, amado, saben que en el Nuevo Testamento encontramos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos narran la vida del Señor Jesucristo desde 4 fundamentos distintos, pero que al final se hacen uno. Por ejemplo, Mateo escribe para un público judío tratando de demostrar que Jesús es el Mesías, que fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Por eso Mateo comienza su evangelio con una genealogía que conecta al Señor Jesucristo con el patriarca Abraham y con el rey David. El evangelio de Marcos se escribe para los ciudadanos del Imperio Romano, con el propósito de presentarles a Jesús como el rey que se hace siervo para dar su vida en rescate de muchos. El evangelio de Lucas se dirige a los griegos para mostrar a Jesús como el hombre perfecto que vino a salvar y administrar en el poder del Espíritu Santo. El evangelio de Juan se dirige a todo el mundo, sin distinción, presentando a Jesús como aquel que es completamente humano, completamente divino, y en el cual debemos creer para ser salvos. Amado, voy a estar dando estos estudios a manera de estudios y a manera de evangelización. Por si ven que cambio de repente de tono, no voy a gritar, pero si ven que cambio de tono es porque una parte le voy a dar de manera de estudio y otra parte le voy a dar de manera de evangelización. 4 biografías, amado. 4 biografías que nos ayudan a ver quién es Jesús, qué fue lo que Él vino a hacer a este mundo y cuál es la respuesta que nosotros debemos dar a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Ahora, es importante aclarar que los evangelios no son biografías en el sentido moderno de esa palabra, a como nosotros la conocemos el día de hoy. Las biografías modernas abundan en detalles para que nosotros podamos tener una idea de cómo el biografiado o la persona a la cual queremos conocer llegó a ser lo que fue. Por ejemplo, dónde nació, cuáles fueron los rasgos característicos de su cultura, quiénes eran sus padres, qué tipo de educación recibió, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero los evangelios no nos muestran a profundidad la vida del Señor Jesucristo, sino más bien nos ayudan a encajar a la persona del Señor Jesús, a la gran historia de la redención que se revela a través de toda la Escritura, toda la Biblia. Amados, los evangelios tienen el propósito de ayudarnos a entender el significado redentor de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos ayuda a entender los evangelios. El primer evangelio que se escribió fue precisamente el evangelio de Marcos. Y nunca antes, amados, se había escrito un libro con las características del evangelio de Marcos. Y luego los otros evangelios, Mateo, Lucas y Juan, que siguieron el mismo modelo que Marcos inventó, por decirlo así o de alguna manera. Marcos, por decirlo así, a manera de como se pueda entender, amado. Pero la realidad es que Marcos lo escribió inspirado en el Espíritu Santo. Vamos a enfocarnos, amados, en unos puntos del Evangelio de Marcos, a modo de introducción de todo el libro de Marcos. Comenzando en primer lugar con su autor. ¿Quién es su autor? ¿Quién es el autor del Evangelio de Marcos? Bueno, esperemos mostrar quién escribió este Evangelio. Y no solamente nos va a ayudar a entender muchas cosas del Evangelio, sino que al mismo tiempo, yo espero con esto que sea de inspiración, sea de aliento, amado, sea de ánimo para muchos el día de hoy en este momento. El autor del Evangelio, de este Evangelio, es Juan Marcos, primo de Bernabé, quien fue el primer compañero de misiones del apóstol Pablo. Juan Marcos se menciona por primera vez en el capítulo 12 del libro de los Hechos, en un incidente relacionado con la vida del apóstol Pedro. Pedro había sido encarcelado por el rey Herodes y un grupo de creyentes se había reunido precisamente en la casa de Juan Marcos para orar por él. Y cuando Pedro fue milagrosamente liberado por un ángel del Señor, ¿a dónde se refugió Pedro? ¿A dónde se refugió? Precisamente en la casa de Juan Marcos. Y es obvio que Pedro era muy cercano a esa familia, a tal punto que en su primera carta de Pedro se refiere a Juan Marcos como su hijo en la fe. Su hijo en la fe. Unos días más tarde, después de ese incidente con el apóstol Pedro, Pablo y Bernabé tomaron consigo a Juan Marcos para llevarlos a la ciudad de Antioquía y luego partieron con él en su primer viaje misionero. Pero muchos de ustedes saben que al poco tiempo de haber salido de Antioquía, por una razón que nosotros no conocemos, no lo dice la Escritura como tal, Juan Marcos abandona la misión y regresa a la casa de sus padres en Jerusalén. Cuando Pablo y Bernabé están a punto de irse a su segundo viaje misionero, Bernabé quiso reclutar a su primo Juan Marcos otra vez, pero Pablo se negó rotundamente. Y la diferencia de opinión en estos dos hombres de Dios fue tan fuerte que el equipo misionero que se había dado se dividió en dos. Pablo y Silas se fueron por su lado, Bernabé y su primo Juan Marcos se fueron por el otro. Y por supuesto, para nosotros hoy en día es difícil evaluar quién de los dos tenía razón, Pablo o Bernabé. Por un lado, amados, nosotros podemos entender la renuncia de Pablo a llevar consigo en un viaje tan difícil a alguien que ya había manifestado cierta debilidad de carácter. Para él ya era difícil llevarse a alguien así, que había manifestado una debilidad de carácter. Eso se puede entender. Por el otro lado,
entendemos que la gente cambia. Y es probable que Bernabé haya percibido un crecimiento en Juan Marcos, lo suficiente para pensar que esta vez Juan Marcos sería diferente. Pero más adelante, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, Pablo tiene que reconocer que Juan Marcos le era útil para el ministerio. Y ese joven que en un momento abandonó el campo misionero, Dios lo escogió para ser el autor de uno de los evangelios. Y mis amados hermanos, mis amados amigos, esto debe ser motivo de aliento para todos nosotros. Los inicios de Juan Marcos en el ministerio no fueron prometedores. Y podemos imaginar lo difícil que fue para él por un tiempo recordar ese momento de debilidad, que se apartó de Pablo y de Bernabé, y el hecho que por su culpa estos dos grandes hombres de Dios se hayan separado. Era difícil para él. Pero ¿cuál es la realidad, amados? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Marcos no se quedó paralizado, rumiando su fracaso. Esa es la realidad. No se quedó ahí, ay, qué mal hice, ay, ¿por qué hice esto? No, él no se quedó rumiando su fracaso, sino que siguió desarrollando su carácter hasta llegar a ser el hombre que fue. Y hoy tenemos en la Biblia uno de los relatos de la vida del Señor Jesucristo, escrito precisamente por ese hombre débil de carácter que una vez fue. Hoy tenemos el Evangelio de Marcos, escrito por él. Sería fantástico, amado, sería fantástico que todos nosotros pudiéramos tener una trayectoria sin tropiezo en nuestra vida cristiana. La verdad, sería maravilloso. Pero mi hermano, mi hermana, si tuvieses algún tropiezo en el camino, no te quedes postrado, lamentándote lo que hiciste y por qué tropezaste. No te quedes. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, como dice el autor de la carta de los Hebreos, y hacer sendas derechas para vuestros pies. No te quedes, levántate. Amados, no olvides que nuestro Dios es el que dirige nuestro camino. No olvides que nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Él es el Todopoderoso. Él tiene poder para restaurarnos. Él tiene poder para hacernos útiles otra vez en su reino. Bendito nuestro Dios. Así que no dejemos, amado, no dejemos que el diablo te convenza de que no hay remedio para ti. No lo permitas. El Señor nos dejó la historia de Juan Marcos en el Nuevo Testamento y el Evangelio escrito por él para que nos sirva de estímulo. Y digamos, si ese hombre de carácter Dios lo ocupó, también me puede ocupar a mí. Bendito nuestro Dios. Mira, amado, nuestra historia, la historia de cada quien no se ha terminado de escribir todavía. ¿Y sabes qué? Tus momentos finales, tus últimos momentos pueden ser 1000 veces mejores que los primeros. ¿Y sabes por qué? Por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Amado, Dios es soberano y Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe por qué hace las cosas. No deja de ser interesante ver cómo Dios colocó precisamente a Pedro al lado de Juan Marcos. Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos. El COVID,
Muchos, ay, lamentando, y otros fueron para gran gozo, porque dijo, conocí a mi Rey, mi Señor Jesucristo. ¿Qué le pasó a Pedro, amado? ¿Qué le pasó a Pedro? Muchos saben, Pedro dejó al Señor, ¿por qué? Por su cobardía. El gran Pedro valiente, el gran Pedro que siempre quería salir adelante, el mero día dejó al Señor por su cobardía. Pedro sabía que lo que era pasar por esa experiencia que Juan Marcos pasó. Y Dios usó precisamente a Pedro para restaurar a ese joven. Dios lo usó. Fíjate, amado, uno de los padres de la iglesia llamado Papías, eso lo encuentras en el libro de los padres apostólicos. De ahí encuentras esta historia. Te recomiendo el libro, Los Padres Apostólicos. Un padre apostólico llamado Papías, que había tenido un contacto directo con el apóstol Juan. Papías nació en el año 60 después de Cristo y murió en el año 1135. O sea que él vivió en la era apostólica y conoció a muchos de los apóstoles. A muchos de los apóstoles. Papías dice en uno de sus escritos que Marcos había sido el secretario y el traductor del apóstol Pedro y que escribió con precisión todo lo que Pedro recordaba, todo. De manera, amado, que el Evangelio de Marcos no es otra cosa que las memorias del apóstol Pedro, escritas por su hijo en la fe, Juan Marcos. Es por eso que el Evangelio de Marcos, siendo el más pequeño, el más breve de todos, es el que donde más se menciona al apóstol Pedro. Pedro se menciona en Marcos más que en Mateo, en Lucas y en Juan. No hay ningún episodio que encontremos en el Evangelio de Marcos en el que Pedro no esté presente. Y esa es una de las cosas fascinantes de este Evangelio, que nos permite ver la vida del Señor Jesucristo a través de los ojos de las personas que estuvieron más cerca de Él durante su ministerio. El gran Pedro impulsivo, pero sumamente genuino, apóstol Pedro. De hecho, amado, algunos le llaman al Evangelio de Marcos el Evangelio de Pedro, porque es la vida del Señor a través de los ojos de Pedro. A través de los ojos de Pedro. ¿Y qué es lo que Marcos nos quiere transmitir a través de este relato de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Él nos quiere transmitir? Vamos a empezar a desarrollar. ¿Qué es lo que Él nos quiere dar a transmitir? Bueno, el ministerio de Marcos responde esta pregunta en Marcos 1, versículo 1, que es lo que estaremos viendo los primeros 8 versículos del capítulo 1. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata el Evangelio de Marcos? Versículo 1, que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amado, la palabra evangelio era muy común en aquellos días, pero nunca se usaba en un contexto religioso como hoy en día se escucha. Siempre se usaba en un contexto militar o político. La palabra evangelio, como ya lo hemos dicho muchas veces, es una palabra compuesta que significa literalmente noticias que traen gozo. Es una buena noticia, una excelente noticia, una tremenda noticia. Eso es el evangelio. Y se veía como una noticia que afecta la vida del que llegue a escuchar esa noticia. Podría ser la noticia de una gran victoria en una batalla, en un campo de batalla. Podría ser la coronación de un rey o la coronación de un emperador. Podría ser eso. Alguien dijo que un evangelio es el anuncio de que algo ha ocurrido en la historia, de que algo hecho en su favor ha cambiado tu estado de pensar. Amado, todas las religiones del mundo
de verdad, tienen un consejo que darnos sobre cómo buscar o acercarnos a Dios. Es la realidad. ¿Cómo podemos vivir una vida plena? ¿Cómo podemos vivir una vida feliz? Todas las religiones te van a dar un consejo de cómo buscar a Dios, cómo tener esa vida plena y esa vida feliz, esa vida llena de paz. Pero, amado, el Evangelio no consiste en un consejo. El Evangelio no consiste en un consejo. El Evangelio es un anuncio. Es un anuncio. Es un anuncio de lo que Dios hizo en la historia a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a favor de la raza humana. En otras palabras, el Evangelio es la noticia más extraordinaria, es la noticia más transformadora, y si se pudiera decir, es la noticia más alegre que alguna vez alguien haya escuchado jamás. Ese es el Evangelio, que Dios mismo se introdujo en la historia para enderezar lo que se había torcido por culpa del hombre. Ese es el Evangelio. La noticia, la buena noticia de que Dios se introdujo en la historia para enderezar lo que el hombre torció. Lo que el hombre torció. Pero el ser humano solo lo entiende como la peor noticia que alguien haya escuchado jamás. Amado, el ser humano se rebeló contra Dios. ¿Para hacer qué? Para ser su propio rey, para creerse él mismo rey. Esta es la esencia del pecado. Algunas personas piensan que el pecado son como las cosas malas que yo hago: mentir, robar, adulterar, codiciar, matar, etcétera. Así piensan, el pecado es las cosas malas que yo hago. Pero el pecado es otra cosa, amado. El pecado es otra cosa. El problema del ser humano es mucho más profundo que el hecho de que nosotros de vez en cuando decimos una mentirita, de vez en cuando nos enojamos. El pecado es mucho más profundo que eso. Amado, el hombre tomó la decisión de convertirse en un ser autónomo. El hombre tomó la decisión de adorarse a sí mismo. Y al tomar esa decisión, el hombre quedó atrapado en su propio egocentrismo, desgraciando su propia vida y afectando todas sus relaciones con los demás. Alguien decía, y con mucha razón, que no hay nada que tenga más miserable que estar envuelto en ti mismo. No hay nada que te haga más miserable que estar envuelto en ti mismo. ¿Tú quieres ser miserable, amado? ¿Tú quieres ser miserable? Vive centrado en ti. Vive centrado en ti. La mayoría piensan que todo lo que pasa habla y dice acerca de ellos. Son ellos. A mí me pasa, de mí dicen, de mí hablan, de mí esto, de mí el otro. Me pasa a mí esto, porque todo él viven centrado en ellos. Y eso no solo los hace miserables a nivel personal, eso hace del mundo un lugar difícil y peligroso. Porque no hay nada más destructivo que el egocentrismo. ¿Por qué hay tantas guerras, amados, entre naciones? ¿Por qué surgen conflictos militares como los que están sucediendo ahorita en Venezuela y Ucrania y todos esos lugares? ¿Por qué? ¿Por qué es tan común que surjan problemas en relaciones personales, aún en medio de personas cristianas? ¿Por qué es tan común? Porque todo el mundo quiere ser el centro del universo. Quieren que los volteen a ver a ellos. Amado,
Voy a citar a un gran filósofo del siglo XX. Es más, ese filósofo es mexicano y yo creo que lo conoces, y lo conoces muy bien. Ese gran filósofo mexicano se llama Vicente Fernández. Y su canción, fíjense: sigo siendo el rey, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie en que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Sigo siendo el rey. Y muchos lo cantan todavía a ese gran filósofo mexicano. Alguien decía, amado, que no se puede cantar gloria a Cristo el domingo y alzar las manos y seguir siendo el rey toda la semana. El domingo llegas cantando gloria a Dios, a Cristo, y toda la semana tú eres el rey, y sigo siendo el rey. Amado, tienes que decidir por una de las dos cosas. Tienes que decidir por una de las dos cosas. ¿Sabes por qué esa canción vino a ser tan popular? ¿Sí te imaginas? Porque expresa el verdadero anhelo del ser humano. Quieren ser el rey ellos y no tener que dar cuentas a nadie. Quieren ser el rey. Esa es la historia de redención, amado, del hombre queriendo ser el rey. Pero Dios tomó la decisión de introducirse en la historia, no solo para volver las cosas a su estado original, no. Lo que Dios decidió fue hacerla muchísimo mejor, muchísimo mejor. Fue introducirse en la historia de redención para revelarse en toda la Escritura, desde Adán y Eva. Dios prometió enviarles un Salvador. Dios prometió enviarle un Mesías, un hombre que había de componer lo que el hombre descompuso. Y a partir de ese momento, los profetas del Antiguo Testamento comenzaron a anunciar la llegada de ese rey. Un rey glorioso, un rey majestuoso, un rey que había de hacer y establecer un reino de paz en la tierra. Y una de esas profecías es la que encontramos en el capítulo 3 y 4 del profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Y allí se nos revela la llegada del Salvador, que la llegada de ese rey sería como alguien que había de preparar al pueblo para su venida. Amado, cuando un rey, y eso también pasa hoy, cuando un presidente de la república llega a un lugar, fíjense lo que pasaba en aquellos tiempos, cuando un rey iba de visita a una ciudad, generalmente los caminos no eran buenos, no eran parejos. Así que se mandaba primero a un representante que veía cómo estaban los caminos, y si habían un montículo que había que emparejarlo, emparejaban. Si habían hoyos o baches, lo rellenaban para que el rey, cuando llegara con su carroza, pasara por un camino preparado y listo. En Isaías 40, desde el versículo 3, Isaías 40, desde el versículo 3, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Es evidente, amado, es evidente que el Salvador prometió su venida, prometió su llegada. En Génesis capítulo 3 versículo 15, no lo pongan, nada más si quieren apúntenlo. No es
ahí vemos que no es que Dios mismo, vemos a Dios mismo, el cual sería presentado por alguien clamando en el desierto, para que el pueblo se preparara adecuadamente para esa visita del Rey del universo. Y Malaquías concluye en el Antiguo Testamento con eso mismo, el cual preparará el camino delante de mí. Dios hablando, yo envío un mensajero diciendo, que preparará mi camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Y cómo termina Malaquías? He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así concluye el Antiguo Testamento con esta profecía de Malaquías. Ahora recuerden, amados, que Marcos fue el primero de los 4 evangelios, aunque en nuestra Biblia aparece primero Mateo. Pero el primero que escribió el evangelio fue Marcos. Así que, en cierto modo, él inaugura el Nuevo Testamento. ¿Y cómo inicia su evangelio? No con el nacimiento de Jesús como hace Mateo y Lucas, no presentándose como el verbo de Dios que existía desde la antigüedad, desde la eternidad, que Juan hace. No, sino que Marcos toma esta profecía de Isaías, de Malaquías, y la funde en una sola para demostrar que ese mensajero que debería de presentar la llegada del Rey de Reyes, ese era Juan el Bautista. Y eso lo vemos, seguimos más para adelante, Marcos capítulo 1 del versículo 2 al 6. Vamos siguiendo, tenemos que llegar al 8. Dice, versículo 2 en adelante, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Amados, ¿dónde estaba Juan bautizando y anunciando la llegada del Mesías? En el desierto, a la orilla del Jordán. ¿Y cómo estaba vestido? De pelo de camello, con un cinto de cuero alrededor de sus lomos. La pregunta es, amado, y tal vez te la hiciste, ¿y qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene eso? ¿O por qué Marcos se toma la molestia de explicarnos cómo Juan estaba vestido y qué comía? ¿Por qué eso era tan relevante? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, amado? Porque él quería que sus lectores conectaran a Juan el Bautista con el profeta Elías. ¿Qué dice Malaquías? El último libro de la Biblia. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que llegue el Señor. Mis hermanos, ¿dónde estaba Elías cuando Dios se lo llevó al cielo en un torbellino? ¿Dónde estaba? Precisamente en la orilla del río Jordán. Dice Segunda de Reyes capítulo 2, a partir del versículo 6. ¿Y cómo estaba vestido el profeta Elías? Dice igual en Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 8 que estaba vestido de pelo de camello con un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y ahora de repente aparece Juan el Bautista en el mismo lugar donde Elías desapareció, usando la misma ropa que él usaba, para hacerle ver al pueblo de Israel que él era el mensajero
que habló el profeta Malaquías. ¿Ya nos damos cuenta? Juan el Bautista, cuando él apareció por primera vez en el río Jordán, él era esa voz que clama en el desierto, del que habla el profeta Isaías, anunciando la llegada del mismísimo Dios. Preparad el camino a Jehová, enderezad calzadas. ¿Qué es lo que quiere Marcos, amado? Que nosotros entendamos al comenzar a leer su evangelio que Jesucristo es ese Rey divino del que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Y en Mateo capítulo 17, versículo 12, va a decir que Juan el Bautista era Elías que había de venir. Todo israelita, amado, todo israelita, conocedor de la Escritura, tenía que haber entendido que el Salvador había llegado y que debían prepararse adecuadamente para recibirlo. ¿Cómo? ¿Se tenían que vestir y todo ese rollo? No. ¿Cómo se tenían que preparar? Arrepintiéndose de sus pecados. Así se tenían que preparar. Versículo 4 y 5 de Marcos, capítulo de Marcos 1, ¿no? Para enfatizar, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amado, Juan causó una conmoción en la nación de Israel. Gente de toda Judea, todos los habitantes de la ciudad de Jerusalén, se iban al desierto para oírlo predicar y ser bautizados por él. Pero ¿por qué toda esta conmoción? Todo esto que pasaba, ¿por qué? Hermanos, habían pasado 400 años después del ministerio de Malaquías y el pueblo de Israel no había vuelto a escuchar la voz de Dios en 4 siglos. Por eso esa conmoción. Por eso todos los de Judea, todos los de Jerusalén iban a escuchar a Juan el Bautista, el profeta. Ya lo habían identificado. Juan el Bautista fue un escándalo, fue una novedad en su tiempo. Apareció un profeta finalmente para hablarnos la palabra de Dios. Y algo curioso, amados, Juan el Bautista, fíjate, Juan el Bautista no adornaba su mensaje, no le ponía adornitos a su mensaje. Su mensaje era claro y contundente. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que reconocer que vas por un camino equivocado. Tienes que venir humillado y confiado en la misericordia de Dios. Él no adornaba nada. Él no le decía a su público, ay, ¿cómo le hablaré? ¿Cómo le diré? Tienes que venir, ven para acá. Dios te ama. No, amado. Él no adornaba su predicación. Él decía, arrepiéntete. Tienes que venir confiado en la misericordia de Dios. Tienes que dejar tu mal camino. Y por supuesto, en ese momento, Juan el Bautista no conocía todos los detalles del evangelio. Él no lo sabía. Él no sabía que Cristo iba a tener que morir en una cruz para que Dios pudiera perdonar nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Pero una cosa él sí sabía. Una cosa sí sabía Juan el Bautista. La única manera posible de recibir al Mesías es reconociendo que tenemos un serio problema con la justicia de Dios. Él sí sabía eso. Mira, mi amado amigo y aún mi amado hermano, si tú nunca te has visto a ti, en un espejo como un pecador que merece el infierno, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano.
Si tú nunca te has visto a ti mismo como un pecador que merece el infierno, tú no eres cristiano. Porque el primer paso para llegar a ser cristiano es saberse pecador. Ese es el primer paso para hacerse cristiano. El Señor no vino a llamar a justos, Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. A eso vino el Señor y eso predicaba Juan el Bautista. Cuando tú estás sano, amado, cuando tú estás sano y te sientes bien, tú no buscas un médico, ¿sí? Claro que no, ni te acuerdas del médico, si existe o no existe. ¿No te acuerdas? Lo primero que hace Dios para llevar a una persona a Cristo es llevarle a reconocer su propio pecado. Recuerda que el Evangelio es una buena noticia, pero para el hombre es mala noticia. No le gusta reconocer su pecado. Recuerda que el Evangelio es una buena noticia, pero únicamente para aquellos que conocen la mala noticia. La mala noticia es que tú eres un pecador y vas rumbo al infierno. Y la buena noticia es que hay alguien que te puede redimir de esos pecados. Amado, si yo te dijera ahora mismo que yo tengo un tratamiento para el cáncer que ha sido aprobado y ser efectivo 100%, y te digo y te lo ofrezco absolutamente gratis, no te va a costar nada. Amado, si tú no tienes cáncer, ¿tú qué me vas a decir? Ah, gracias hermano, gracias, te lo agradezco, lo tendré en cuenta, lo tendré en cuenta. Pero amado, si tú acabas de salir del médico y el médico acaba de ver tu tomografía y te dice, tienes cáncer en el hígado y es terminal, probablemente te quedan 6 meses de vida y ya no hay más curación para ti. Vengo yo y te ofrezco este tratamiento de quimioterapia que es 100% efectivo. Yo estoy, amado, yo estoy absolutamente seguro que tú vas a recibir esa noticia con otros oídos y con otro corazón. ¿Tú tienes la cura para mi cáncer? Sí, dámela. La necesito. Porque Él sabe que se va a morir y está enfermo. Mi amado amigo, mi amado hermano, Jesucristo vino al mundo a traer un tratamiento efectivo de quimioterapia que mata las células cancerígenas del pecado al 100%. Al 100%. Efectivo. Pero para tú buscar a ese Salvador, lo primero que tienes que entender es que el cáncer ya está en tu corazón. Eres pecador, eres pecador. Y algún día tendrás que presentarte delante del tribunal de Dios para dar cuenta por tu vida. Y mi amigo, mi hermano, nadie en ese tribunal saldrá bien parado, a menos que reconozcas su pecado, tu pecado, y confíes únicamente en Cristo para la salvación de tu alma. Solamente así. Y por otra parte, Juan estaba claro de que él no era más que el que iniciaría, que Jesús tendría que venir, que Jesús debía ser exaltado en su predicación. Nadie más lo sabía más que Juan el Bautista. Y noten en el versículo 7 y 8, versículos 7 y 8 de Juan Marcos capítulo 1. Y dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Amado, Él es más poderoso que yo, decía Juan el Bautista.
Él es más grande que yo, Él es más digno que yo puedo bautizarles en agua, externamente con agua, pero solo Él puede bautizarlos y obrar en el Espíritu Santo. Solo Él. Solo Él. Amados, necesitamos predicadores. Se solicita predicadores y creyentes que tengan esa misma disposición de Juan el Bautista, de colocarse en la sombra donde solo Cristo pueda brillar. No el que está parado aquí, Cristo. Amados, ¿cómo crees que hubiera actuado Pablo, Pedro, Juan el Bautista en una época como esta? ¿Cómo hubiera usado, por ejemplo, Juan el Bautista las redes sociales de hoy en día? ¿Cómo las hubiese usado? ¿Cómo te imaginas que la hubiese usado? ¿Hubiera tenido Juan el Bautista una cuenta de Facebook? ¿Tú crees? ¿Una cuenta de Instagram? ¿Tú crees que la hubiera tenido? Imagínatelo nada más. Es una pregunta que será interesante hacerse, amado, o que te la hagas. Hoy en día la gente usa las redes sociales, ¿sabes para qué? Para promoverse ellos mismos. Para promoverse ellos mismos. Nosotros vivimos en una época donde hay muchos paparazzis. ¿Sí sabes lo que es un paparazzi? Son gente que viven buscando a los artistas y tomándole foto. Y estando, a uno dicen, aquí está fulana de tal, en el restaurante tal, se comió un plato de tiquinchí y tal, la foto. ¿Qué tan importante es tener que publicar que se comió un plato de comida? ¿Qué tan interesante es? ¿Qué importante es? Por otro lado, usan el Facebook para hacerse celebrity de ellos mismos. Agarran. Estoy yo aquí comiendo, el video, la foto. Estoy yo aquí comiendo mis tacos de cochinita y lo publico en Facebook, en Instagram, etcétera. Solamente se promocionan ellos mismos porque vivimos en un tiempo de egocentrismo. Imagínense, ¿creen que Juan el Bautista hubiese hecho eso? ¿Creen que lo hubiese hecho? Claro que no. Fíjense, en Juan capítulo 1 hay una escena interesante. Vayan conmigo en Juan capítulo 1, del 19 al 23. Escuchen esto, amado. Este es un texto interesante. Y yo creo que este texto responde cómo Juan el Bautista hubiese usado su cuenta de Facebook si es que lo hubiese tenido hoy en día. Juan 1, 19 al 23. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y negó. Y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Ahí está lo que respondió en su cuenta de Facebook, de Instagram. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amado, imagínense a esa comitiva de gente importante del templo de esos tiempos, que también eran políticos. Van y llegan a ver a Juan el Bautista y le hacen esta pregunta, ¿quién eres tú? La respuesta de Juan, yo no soy el Cristo. Él no dijo nada de sí mismo. Aquí estoy en la plaza de Jerusalén. No. Él no dijo nada de sí mismo.
Él simplemente dijo que no era el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No, no soy. ¿Eres tú el profeta? No. Pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Imagínate, amado, que te llevan a la televisión en un programa que todo el mundo vio y que todo el mundo ve, Televisa, en el mejor programa que todo ven, y te dicen, lo único que queremos saber de ti es, dime, ¿qué dices de ti mismo? Amado, ¿sabes lo que Juan el Bautista pudo haber dicho él si lo hubieran entrevistado así en esta época? ¿Saben lo que él pudo haber dicho? Pudo haber dicho muchísimo de él mismo, amado. Pudo haber dicho muchísimo. Y voy más o menos a describir la escena de cómo él hubiese respondido. Él hubiese dicho, mira, fíjate, yo soy hijo de Zacarías, un sacerdote que entró en el templo y un ángel del Señor se le apareció y le dijo a mi mamá Elizabeth que era estéril y ella iba a estar embarazada. Fíjate, respondiendo de sí mismo. Mi nombre me lo puso Dios o el ángel. Mi papá creyó la noticia del ángel y se quedó mudo hasta que yo nací. Yo me crié, escucha, yo me crié en el desierto comiendo langostas y miel silvestres. Yo soy la persona de la que se habló en el profeta Malaquías y el profeta Isaías. Amado, ¿a poco no Juan el Bautista tenía mucho que decir de sí mismo? Claro que tenía mucho que decir de sí mismo. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Que quién soy yo? ¿Quieres saber quién soy yo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista, él buscaba siempre dar a conocer a Cristo, no a él. No a él. Ay, es que vieras cómo estoy, es que vieras. No, amado. A él no le importaba lo demás. A él no le importaba cómo estaba. A él lo que le importaba era dar a conocer a Cristo a los demás. ¿Ustedes se imaginan lo que publicaría en su cuenta de Facebook? Alguien que haya vivido hoy en día como Juan el Bautista. Imagínate qué publicaría alguna persona que haya vivido lo que vivió Juan el Bautista, que hoy lo escribiera en el Facebook. Imagínatelo, ¿qué hiciera? Aquí estoy yo comiendo miel silvestre. Aquí estoy en el restaurante tal comiendo langostas. Y en el gran solazo del desierto. Eso escribía una persona el día de hoy, si hubiese vivido lo que vivió Juan el Bautista. Amado, a Juan no le interesaba ser enaltecido. A él no le importaba, porque Cristo diría, y alguien más lo iba a enaltecer, en Mateo 11, versículo 11, que de los nacidos de mujer no había habido un hombre más grande que Juan el Bautista. ¿Y saben qué? Era lo que lo hacía grande, amado. ¿Saben qué es lo que lo hacía grande? No fue la vida tan inusual, ni que viviera en el desierto, ni que comiera miel silvestre y langosta. No, eso no lo hacía grande. Eso no lo hacía grande, amado. Juan era grande porque él supo ocupar el lugar más bajo y llevar a los hombres hacia Jesús. Es así, amado, como se mide la grandeza en el reino de Dios. Que tú te hagas pequeño. Que tú te hagas pequeño. Tal vez no acabemos, hermano. Tal vez no acabemos, pero bueno, adelantémosle. Tanto Juan el Bautista como Marcos en su evangelio tenía un solo propósito: anunciar a todo el mundo que Dios había cumplido su promesa y que el Rey divino, el Rey de Reyes, había llegado. A Marcos y a Juan el Bautista lo que les interesaba es anunciar al Mesías. He ahí el título.
Pero como decíamos al principio, lo sorprendente es que este rey, lleno de gloria, lleno de poder, lleno de majestad, es presentado en el Evangelio de Marcos como aquel que voluntariamente asume la posición de un siervo para dar su vida en rescate de todos nosotros. De todos nosotros. Es por eso que Marcos no hace lo que hace Mateo y Lucas. Marcos no. Ellos dan una genealogía. Marcos no. A Marcos lo que le interesa es conectar a Jesús con su genealogía, porque Él es el Rey de Reyes que se hace siervo. Que se hace siervo. Marcos capítulo 10, 42 al 45. Y este es uno de los textos claves para entender el Evangelio de Marcos. Ustedes recordarán que la mamá de Juan y Santiago era prima de María, la mamá de Jesús, si lo recuerdan. Así que Jesús era primo del apóstol Juan y era primo de Santiago. Y ellos quieren aprovechar esa familiaridad para pedirle un favorcito a Jesús. ¿Cuál es ese favorcito que le pedían a Jesús? Señor, nosotros queremos que cuando tú vengas en tu gloria y estés en tu trono de gloria, que Juan y Santiago estén a su derecha y a su izquierda. Ese favorcito querían. Por supuesto, los demás apóstoles se enteran de lo que Juan y Santiago habían pedido. ¿Y qué pasó? ¡Ay! Les entra el celo de Dios. ¿Cuál celo? Se molestaron, no por lo que vieron, que era poco espiritual, no, sino porque se le adelantaron. Fue por eso. Ya me ganaron estos dos. Ya me ganaron estos. Era obvio para Jesús que estos hombres necesitaban una lección de humildad. Y Jesús no tenía una mejor ilustración que darles que su propia vida. Marcos 10, versículo 42 al 45. Mas Jesús llamándoles les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. En rescate de muchos. Amado, este versículo divide el Evangelio de Marcos en dos grandes secciones. En dos grandes secciones. Los primeros 10 capítulos del Evangelio de Marcos resumen los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Y en esos capítulos lo vemos como aquel que no vino para ser servido, sino para servir. El resto del Evangelio, los capítulos del 11 al 16, resumen los 8 días de la vida de Jesús. Y allí es presentado como aquel que vino a dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. Eso es lo que vemos en los primeros 10 capítulos de Marcos. ¿Y para qué vino Jesús? Para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que vemos en el capítulo 11, 12, 13, 14 hasta el 16. 10 capítulos para resumir 3 años y medio y 6 capítulos para resumir 8 días de la vida del Señor Jesucristo. Porque lo más importante, amado, de la vida de Jesús fueron esos 8 días en que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Eso es básicamente el Evangelio de Marcos. Eso es, amado. Y hasta aquí le dejamos. ¿Cómo vas a responder, amado?
¿Cómo vas a responder a la persona de Jesús? ¿Tú vas a continuar con tus sueños de grandeza, creyendo que eres el centro del universo? ¿Vas a seguir cantando, sigo siendo el rey, sigo siendo el rey? ¿O vas a reconocer que tu pecado está delante de Dios y delante de ti y te acusan? ¿O vas a venir humillado a los pies de Cristo en arrepentimiento? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, amado? Eso, respóndetelo tú. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu bendita palabra, por la exposición de tu palabra, Señor. Padre, lo que se haya hablado, se haya escuchado, es tu palabra, Señor. Es tu escritura. Son palabras tuyas, no del hombre, no mías. Es más, ni mías son, Señor, y tú las sabes. Padre, ayúdanos a entenderlas y a ponerlas en práctica y a tomar decisiones, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Padre. Amén, amén. Amados, vamos a seguir hablando acerca del libro de Marcos, consecutivamente, capítulo por capítulo. Yo te recomiendo que leas de verdad comentarios bíblicos, tu Biblia. Para poder ir entendiéndole y para que tú también vayas entendiendo, amado. Te empiezo a recomendar que a partir de ahora leyeras el Evangelio de Marcos para que se abra más el entendimiento cuando se exponga esto. ¿Sale? Estamos despedidos, amados. Dios los bendiga. Estamos para servirle. Gracias.